Curiosidades. Despertar hablando idiomas desconocidos. Imagina irte a dormir una noche cualquiera y despertar al día siguiente hablando un idioma que jamás estudiaste, que no reconoces y que, sin embargo, fluye de tu boca con una naturalidad inquietante. No se trata de ciencia ficción ni de leyendas urbanas modernas. A lo largo de la historia se han registrado casos reales de personas que, tras un accidente, una enfermedad, un coma o incluso una simple noche de sueño profundo, comenzaron a comunicarse en lenguas totalmente desconocidas para ellas. Este fenómeno desconcertante ha dejado perplejos a médicos, lingüistas y científicos durante décadas, y aún hoy no existe una explicación definitiva. Uno de los casos más impactantes ocurrió en Europa del Este, cuando una joven sufrió una fuerte conmoción cerebral tras un accidente automovilístico. Antes del incidente, solo hablaba su lengua materna y tenía conocimientos básicos de inglés. Sin embargo, al recuperar la conciencia en el hospital, comenzó a hablar con fluidez en alemán, utilizando expresiones complejas y una pronunciación sorprendentemente precisa. Lo más inquietante era que nunca había estudiado ese idioma, ni vivido en un país de habla alemana, ni tenido contacto cercano con personas que lo usarán. Los médicos pensaron inicialmente que se trataba de confusión mental, pero al pasar los días, su dominio del idioma se mantenía estable, coherente y funcional. Podía mantener conversaciones largas, entender preguntas complejas y responder con naturalidad. Este tipo de episodios suele asociarse con un fenómeno extremadamente raro conocido como síndrome del idioma extranjero o, en otros casos más extremos, con algo aún más desconcertante, la xenoglosia. A diferencia del simple cambio de acento, la xenoglosia implica hablar un idioma completamente nuevo para la persona, algo que desafía todo lo que se sabe sobre el aprendizaje del lenguaje humano. El cerebro, que normalmente necesita años de exposición, práctica y repetición para dominar una lengua, parece activar de la nada estructuras lingüísticas complejas. En Asia se documentó el caso de un hombre que, tras despertar de un coma de varios días provocado por un derrame cerebral, comenzó a hablar en mandarín antiguo. Lo más perturbador fue que incluso hablantes nativos modernos tenían dificultades para comprender algunas de las expresiones que utilizaba, ya que parecían pertenecer a una versión arcaica del idioma. Investigadores universitarios analizaron sus discursos y concluyeron que la estructura gramatical era sorprendentemente correcta, algo imposible de improvisar sin un aprendizaje profundo. El hombre, por su parte, aseguraba no entender por qué hablaba así y decía sentirse atrapado dentro de su propia mente. Algunos científicos sugieren que el cerebro humano almacena más información de la que somos conscientes. Fragmentos de conversaciones escuchadas en la infancia, palabras captadas de fondo, sonidos olvidados que quedaron grabados en niveles profundos de la memoria. Bajo circunstancias extremas, como un trauma cerebral, estas áreas ocultas podrían activarse de manera caótica, creando la ilusión de un idioma aprendido. Sin embargo, esta teoría no logra explicar por qué algunas personas hablan lenguas que jamás escucharon en su entorno ni por qué lo hacen con tanta precisión. En Estados Unidos, una mujer que sufrió una migraña severa despertó hablando sueco. No solo podía comunicarse, sino que mostraba conocimiento de expresiones coloquiales y modismos culturales que rara vez aparecen en libros o medios básicos. Especialistas en neurología estudiaron su cerebro mediante escáneres avanzados, pero no encontraron daños visibles ni anomalías claras. Lo único fuera de lo común era la forma en que ciertas áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje mostraban una actividad inusualmente intensa. Existen también relatos antiguos que añaden un componente aún más inquietante. En siglos pasados, cuando la ciencia médica era limitada, personas que comenzaban a hablar idiomas desconocidos eran vistas como poseídas, bendecidas o incluso castigadas por fuerzas sobrenaturales. Algunos registros religiosos describen a individuos que, tras caer enfermos, despertaban recitando oraciones en latín perfecto sin haber recibido educación formal. En su época, estos eventos eran considerados milagros o señales divinas, aunque hoy intentamos analizarlos desde una perspectiva científica. Un detalle curioso es que muchos de estos casos ocurren después de estados alterados de conciencia, comas, epilepsia, fiebre extrema o golpes fuertes en la cabeza. El lenguaje parece ser una de las funciones más frágiles y, al mismo tiempo, más misteriosas del cerebro humano. Cuando algo interrumpe su funcionamiento normal, pueden surgir capacidades inesperadas, como si una puerta sellada durante toda la vida se abriera de repente. Sin embargo, no todos los casos son permanentes. Algunas personas pierden esta habilidad tan repentinamente como la adquirieron.
Después de semanas o meses hablando un idioma desconocido, un día despiertan y ya no pueden recordar ni una sola palabra. Esto ha llevado a algunos investigadores a comparar el fenómeno con un estado temporal del cerebro, una especie de modo alternativo que se activa y desactiva sin previo aviso. Lo más fascinante es que, hasta el día de hoy, no existe un consenso científico claro. Algunos expertos defienden explicaciones neurológicas, otros psicológicas, y unos pocos no descartan por completo la posibilidad de que la mente humana aún esconda capacidades que apenas comenzamos a comprender. El lenguaje, después de todo, no es solo comunicación, es identidad, memoria y conciencia. Estas historias nos obligan a replantearnos cuánto sabemos realmente sobre el cerebro. ¿Es posible que todos llevemos dentro conocimientos dormidos esperando el momento adecuado para despertar? ¿O estamos ante simples coincidencias extraordinarias magnificadas por la falta de respuestas claras? Sea cual sea la explicación, los casos de personas que despertaron hablando idiomas que nunca aprendieron siguen siendo uno de los misterios más inquietantes y fascinantes del mundo moderno. Y tal vez, mientras duermes esta noche, tu cerebro esté guardando secretos que ni tú mismo imaginas. El cerebro humano es, sin duda, uno de los mayores enigmas que existen, ¿y tú? ¿Qué habilidades dominas de tu cerebro? Esto y más aquí en Curiosidades. Nos vemos en el próximo video.